Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Hola queridos chicos, estamos ya en el capítulo 9 del primer libro de Crónicas y vamos avanzando poco a poco. Hoy día concluimos una primera sección de las genealogías. Han sido 9 capítulos que Dios nos ha permitido leer y conocer históricamente cómo Dios ha sostenido a este pueblo y a pesar de la dura disciplina que los ha llevado al exilio. A partir de este capítulo en adelante, pues miraremos más detalladamente la historia que ya hemos leído quizá en los libros de Reyes. Pero este capítulo en específico nos va a mostrar esa genealogía de los exiliados que regresaron. Y los primeros que regresaron fueron israelitas, pero se destaca en el versículo 2 que fueron algunos de ellos sacerdotes y levitas y sirvientes del templo. Es interesante que el primer grupo que regresa sean personas justamente que hayan estado al servicio de Dios en su templo, personas temerosas de Dios, personas que eran de alguna manera muy referentes en cuanto a la adoración, en cuanto a la devoción hacia el único y verdadero Dios, ¿no? Y después de darnos algunos nombres, el cronista va a aparecer un pasaje como el versículo 10, donde nos va a mencionar los nombres de los sacerdotes que regresaron. Y lo va a detallar hasta el versículo 13 con las palabras siguientes. Dice el versículo 13, y sus parientes, jefe de sus casas paternas, 1760 hombres muy capaces para la obra del servicio de la casa de Dios. Y no solamente esto, nos va a mencionar ahora de los levitas a partir del 14 en adelante. Nos va a mencionar a aquellas personas de repente como porteros o los que habían estado sirviendo antes como porteros. Y van a aparecer nombres muy particulares, por ejemplo como Fines. Fines, hijo de Eleazar, que antes había sido jefe de ellos. Dice el versículo 20 que Fines estaba con el Señor, o mejor dicho, que el Señor estaba con Fines, ¿no? Y si aún podemos seguir mencionando y mirando más adelante, vamos a ver en el 26, por ejemplo, que se dice de algunos jefes de los porteros que eran levitas que estaban en puestos de confianza y que estaban encargados en algún momento en la historia de Israel, de Judá, que estaban encargados de las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Lo que está haciendo el autor prácticamente a partir del versículo 18 en adelante es registrar lo que se dedicaban o lo que hacían antiguamente los sacerdotes y los levitas en el servicio al Señor. Eran actividades, yo te animo a que lo leas con mucho detenimiento o quizá lo leas varias veces para que te familiarices con los detalles que realza el cronista de aquellos ancestros sacerdotes, ancestros levitas que estuvieron a cargo de la casa de Jehová. Eran funciones muy loables y nada menos eran personas que eran hombres de confianza. Eran personas que eran de alguna manera temerosas de Dios y que aún se les ponía a cargo de tesoros cuantiosos, ¿no? Uno puede recordar las casi 10 toneladas de oro que le entregó uno de los reyes de Judá al rey de Asiria para que no lo conquistara, para que no lo invadiera. Y este dinero o este tesoro pues lo tenían bajo el cuidado de estos levitas que eran personas claves, personas de un muy buen testimonio y que de alguna manera ellos son o los descendientes de estos grandes hombres fueron los que regresaron del exilio y habitaron en el pueblo de Israel.
en las ciudades abandonadas, destruidas, ¿no? Dos enseñanzas entonces, queridos chicos, en la lectura del día de hoy. La primera es que cuando Dios va a tratar o cuando Dios va a restaurar a este pueblo, lo primero que va a enviar pues es la restauración de la fe. Personas comprometidas con el templo, comprometidas con la adoración a Dios, y eso va a ser lo primero que comenzará a llenar el corazón de aquellos hombres que estarán regresando. Porque no solamente regresan sacerdotes y levitas, también regresan personas del pueblo, ¿no? Que no estaban encargados del servicio al Señor. Y necesariamente tendrán que ser guiados por hombres probos, por hombres con buen testimonio, que adoren al Señor y que busquen a Dios de Israel. Y para poder estar seguros que los sacerdotes y los levitas que regresaron eran así, el cronista nos ha dado prácticamente el testimonio de sus ancestros, ¿no? Y que eran personas muy temerosas de Dios. Entonces, un comentarista, por ejemplo, menciona lo importante que es ver el fruto, ¿no? El fruto de un trabajo de cuidado, un trabajo de orientación, un trabajo de disciplina, un trabajo de guía paterna que tuvieron los sacerdotes más viejos, por decirlo así, que generación tras generación fueron enseñando a sus hijos hasta llegar a ver a estos hombres que regresaron del exilio fieles al Señor, firmes en su llamado a Dios, a pesar de haber sido humillados con todo lo que pasó, pero se mantuvieron firmes al Señor. Quizá tu contexto no es cristiano. Quizá vivas en una casa donde tus padres no son creyentes. Pues esto no es un impedimento, porque ahora tú tienes la palabra de Dios, la fuente de toda verdad. Pero si no te alimentas de la palabra de Dios, realmente no vas a poder expresar este fruto. Y si tienes padres cristianos y estás en los caminos de Dios, pues hay que reconocer que gracias a Dios por aquella enseñanza paterna o materna en el hogar, a través de la cual Dios ha podido cuidar tu corazón y poder en algún momento Dios obrar en tu vida de forma directa, quitando la venda de tus ojos y tú hayas podido ver la gloria de Cristo. Con buena guía paternal, tú eres parte de ese fruto. Y quizá con mala guía paternal, pero de alguna manera Dios en su misericordia ahora te ha abierto los ojos, te ha tomado para Él y ahora puedes alabarle y ver la gloria de Cristo. Pues hay que seguir adelante y preguntarse, ¿estoy mostrando ese fruto digno de arrepentimiento, ese fruto que evidencia que soy un verdadero creyente? Que el Señor nos ayude a vivir así. Gracias al Señor por la oportunidad de tener padres creyentes, pero no es indispensable. Pero sí debemos ver un fruto que nos lleve a reconocer que el Señor está obrando en nuestras vidas. Señor amado, te agradecemos por tu palabra esta noche, o mañana o tarde, en la que momentos que podamos escucharlo. Seas tú, Señor, guardando nuestra vida y realmente poder evidenciar ese fruto de tu palabra sembrada en el corazón, ya sea por nuestros padres o familiares que nos han criado, o ya sea porque tú directamente a través de tu palabra has llenado nuestro corazón con tu verdad y nos has alimentado diariamente. Seas tú glorificado en cualquier momento, en cualquier realidad que estemos viviendo. Y permítenos seguir así, mostrando ese fruto de la obra que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.